Hola familia, les habla Nayibe Portacio. Qué placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra. Oremos al Señor y démosle gracias por un día más de vida en su presencia, por nuestra salud, por nuestra familia, por la iglesia, por nuestros pastores. Gracias Señor, y que tu Santo Espíritu prepare nuestros oídos y nuestro corazón para lo que nos va a regalar en este tiempo. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito aproximadamente en el año 70 después de Cristo por Mateo, recaudador de impuestos y uno de los 12 apóstoles. Sus principales destinatarios fueron los judíos y a esto se debe su tono apologético, lo que nos quiere decir demostrar y defender la verdad de los dogmas del cristianismo. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. A menudo se le llama el Evangelio del Reino. Comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David. Describe el inicio del ministerio de Jesús, sus viajes, sus enseñanzas, para culminar con la pasión, resurrección y la gran comisión. Luego de este preámbulo, entremos en materia en lo que concierne al capítulo 15 de versículos del 1 al 20 del Evangelio de Mateo, que les voy a compartir en la versión Nueva Traducción Viviente. Jesús enseña acerca de la pureza interior. En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición?, le preguntaron. No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que le hubiere dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercaran y los oyeran. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Jesús contestó, toda palabra, toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola que dice que la gente no se contamina por lo que comen. ¿Todavía no lo entienden?, preguntó Jesús. Todo lo que comen pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca les contaminará. Vemos en los primeros versículos cómo se aviva la confrontación de Jesús contra los líderes religiosos de los judíos. Los fariseos y los escribas envían delegados desde Jerusalén para que observen de cerca el ministerio de Jesús, ya que su objetivo era desacreditarlo como maestro en Israel. Lo acusan de no obedecer la tradición de los ancianos. El hecho es la no observancia de normas en relación con la separación de lo impuro. Es la concepción de la religiosidad judía en la forma de vivir su fe.
apartarse de todo aquello considerado impuro. Los judíos de la época de Jesús tenían dos fuentes de autoridad divina. Una era la ley y la otra las tradiciones. Y lo que inquieta a los escribas y fariseos es que la práctica de los discípulos pasa por alto su autoridad en la interpretación de la ley, concretamente en el caso del lavamiento de manos antes de tomar el pan. Para los escribas, la vida dependía de la observancia de la ley y las normas derivadas de ella, recibidas a través de una tradición oral que pasaba de generación en generación, como aún ocurre hoy en nuestros pueblos. Generalmente, las religiones acostumbran crear tradiciones que con el tiempo se vuelven tan fuertes que son elevadas al mismo nivel de la palabra de Dios, y esto ocurre aún en nuestro tiempo. Su palabra es realmente dura. Son sus interpretaciones las que han violado la ley. Denuncia su infidelidad, señalando el cuarto mandamiento como prueba de su dureza de corazón e impiedad ante la revelación. Habían caído en la trampa de una religiosidad exterior que les alejaba de Dios y de su prójimo. Todos nosotros debemos tener cuidado que nuestra vida cristiana no esté basada en puras apariencias, creyendo que por el hecho de llevar una vida religiosa estamos agradando a Dios, habiéndonos olvidado de vivir confiando en nuestra fe en Cristo y teniendo la palabra de Dios como nuestra única fuente de autoridad divina. La voz de Jesús retumba hoy en medio de nosotros que somos su pueblo. Hay que volver a la palabra. Cuando nos acercamos a la palabra sin una genuina actitud de obediencia y amor, la convertimos en arma de nuestros pensamientos e interés. El caso de los escribas y los fariseos es esclarecedor. Tomaron la ley como un argumento para justificar su egoísmo. Su religión les separó de la familia y los hizo transgresores de la ley. La fe une, acerca, establece puentes de comunicación. La religión separa, fanatiza y esclaviza. Jesús levantó su voz contra la religión que ha deformado la voluntad del Padre, revelada históricamente en la ley y los profetas, y levanta su voz hoy para confrontar a quienes perturban su palabra para convertirla en lo que no es. Debemos asimilar la palabra, interiorizar su sentido de tal manera que se haga viva en nosotros, obedecerla de tal manera que cumpla su propósito en nosotros, la regeneración del hombre, la comunión con nuestro Padre y con los demás. Ante la pregunta de Pedro, Jesús señala pecados que surgieron del corazón que atenta contra el prójimo, malos pensamientos, homicidios, adulterios, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, son el reflejo de un corazón endurecido. Lo que realmente contamina a una persona son los actos malvados que nacen de su corazón, como dice Mateo en el versículo 11. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por la palabra que sale de la boca. El llamado de Jesús es palabra desafiante para quienes hemos acomodado nuestra forma de vida a lo que vive el mundo en este tiempo y hemos hecho de su fe un parapeto. No podemos olvidar que Jesús en Juan 7:38 prometió a quienes tuvieran necesidad que de su interior correrían ríos de agua viva de aquel que cree en mí. Este río nunca se agota. Quien cree en Jesús no necesita estímulo externo para ser feliz, porque su felicidad nace de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es vida, gozo, paz y amor. Si alguno de nosotros tiene sed, vayamos a Jesús y encontraremos agua pura y cristalina. El verdadero cristiano es el que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo para que la ley de Dios quede escrita en su corazón. Este es el desafío que hoy tenemos como iglesia. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos a asimilarla, interiorizarla,
de tal manera que se haga viva en nosotros, que la pongamos en práctica de tal manera que cumpla su propósito en nosotros. Ayúdanos a ser limpios de corazón, que la presencia de tu Espíritu Santo permanezca en nuestros corazones, que es vida, gozo, paz y amor. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Familia, no dejen de escuchar los audios de ISIC en casa por Facebook y YouTube. Compártelos con otras personas y hasta la próxima oportunidad. Gracias.